Oigan, ya está con nosotros aquí en el estudio Jorge Luis Rodríguez Basora. Él es historiador, miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Yucatán. Y pues como siempre, en @Crónicas de Yucatán lo puede seguir para platicar de historia de aquí, de nuestro estado. Alianza Naval con Colombia. Sí, ¿qué pasó? ¿Cuál es la historia? Cuéntanos, Yo no bienvenido. sabía. Bueno, no, esta fue la alianza que no fue. Que nunca fue. ¿Qué pudo ser? Fíjate que es uno de los pasajes pocos conocidos de la historia de Yucatán, porque volvemos a lo mismo. Cada vez que los investigadores vamos avanzando en los archivos, van saliendo nuevos documentos, ¿no? Y hubo un momento en especial, en plena comienzo de las guerras de independencia, 1810, que recordemos que Hidalgo, pues el 15-16 de septiembre fue cuando levanta al pueblo de México allá en Guanajuato, pero no solo fue Hidalgo en ese momento, en diferentes partes de América, desde la Patagonia, Argentina, pasando por Colombia. Y esto por la invasión francesa a España, quiero suponer. Estaba José Bonaparte como... Sí, todo empieza, los procesos de independencia, como bien se sabe, empiezan cuando Napoleón invade en 1808 España y quita al rey de España, quita a Fernando VII. Son 2 años entre que tal vez sí, tal vez no, pero a partir de 1810 las colonias americanas empiezan a reclamar esos derechos de soberanía. Y es en estos procesos de titubeo, de ya quiero más autonomía, cuando se empiezan a formar juntas y se empiezan a formar grupos de gobierno en diferentes zonas. Uno de ellos, os digo, recordemos, lo que hoy es Colombia era el virreinato de la Nueva Granada. Su capital estaba en Santa Fe de Bogotá, hoy Bogotá. Y llegaba hasta Panamá, ¿no? Ayer platicábamos con un panameño. Sí, exactamente, no existía Panamá en ese entonces. Y una de las ciudades que también empieza a formar sus juntas de gobierno es la ciudad de Cartagena de Indias, que sabemos está en el mar y es un puerto muy, muy importante. Y resulta que en 1810, en octubre de 1810, o sea, un mes después de que Hidalgo empieza el movimiento de independencia, llega a Yucatán un barco procedente de Colombia, bueno, de Cartagena de Indias, de Nueva Granada, y trae una carta casi secreta para el Ayuntamiento de Mérida. Esta carta llega a Campeche. Recuerda que en ese momento había una especie de censura, se revisaba todas las cartas que llegaban, se revisaban. El puerto que había habilitado era Campeche. Estaba Campeche, era el puerto permitido por Cisal España. No tenía absolutamente nada en que ese hacer. momento Cisal no, ya se estaban dando los primeros pasos, pero Cisal todavía no había empezado. Entonces llega esta carta, dice al Ayuntamiento de Mérida, pero lo que llama la atención es que viene de Cartagena de Indias. Recordemos que como colonia, el sistema monopólico español no permite que estemos comerciando, intercambiando productos con cualquier colonia. Todo tiene que ser a través de la metrópoli. Y en este caso nosotros solo teníamos comunicación con Veracruz y con Cuba para ciertas cosas. Entonces llama la atención y... En ese momento el gobernador de Yucatán era el comandante Benito Pérez Valdelomar, una figura muy fuerte, una figura muy estricta, muy fidelista. Entonces cuando ve la carta, él dice, esto me puede meter en problemas, ¿no? Entonces hace una junta, un cabildo extraordinario, llama a todas las personas notables de Mérida en ese momento, que si el señor obispo, que si el jefe de la policía, el representante de los militares, porque bueno, ¿qué va a decir esa carta? Y bueno, ahí es cuando viene el detalle. Resulta que los cartageneros de Cartagena, dicen que ya están no independizados, pero ya formaron su propia junta de gobierno, que quieren entablar comunicación con Yucatán. Recuerda, la capital estaba en Mérida. Era capitanía. Y que ya quieren empezar a comerciar productos, intercambiar productos como comerciales. Como si fueran un país ya independiente. Como si fueran un país independiente. Querían ya romper el monopolio colonial. Les dice estas cartas, dicen que querían hacer vamos a llamar lazos políticos con la provincia de Yucatán y con Cuba. También se llevaron cartas para Cuba. Entonces esto causó bastante conmoción. Te digo, en ese momento tenía que ser un momento de mucho cuidado para el gobernador Benito Pérez Valdelomar. O sea, para que no lo vayan a acusar de conspiración, de complot. Y pues él decide en este cabildo de que ni siquiera les iban a contestar las cartas, ni siquiera para sí y para no. Y avisa a Nueva España y avisa
igualmente O sea, a España. avisa a México, a Al Ciudad de virrey. México, al virrey, Y también que a no le Madrid. tenía por qué dar explicaciones porque Yucatán se cosía aparte, ¿no? En Yucatán cuestión hablaba militar con sí, España. pero en cuestión administrativa sí dependíamos Ok. una parte de ellos, digamos, era la autoridad más cercana, virreinato, y aparte en un momento en donde tienes que demostrar bien tus lealtades, en un momento de mucha inestabilidad política, él decide hacer todos los protocolos de rigor y cancela pues imagínate esta oportunidad de Yucatán de empezar hubiera esta convenido? alianza. Pues en ese momento, la verdad, no, porque necesitábamos mucho el apoyo de Nueva España. Volvemos a lo mismo, necesitábamos todo ese apoyo, los famosos situados. Yucatán siempre, hasta lo hemos comentado, cuando tuvo la oportunidad incluso de estar independiente, de ser parte de España, por ejemplo, decidió, no, quiero anexar a Nueva España, me conviene más. Pero llama la atención cómo lo que siempre hemos dicho, Yucatán al estar en esta península tiene esos contactos que otras provincias de México no tuvieron. Por ejemplo, esta famosa alianza Colombia-Yucatán, en realidad era Cartagena y Yucatán, que pudo haberse dado. Es algo nuevo que se está descubriendo apenas. Y además, bueno, imagínate, tendríamos el petróleo de Campeche, tendríamos el canal de Panamá y tendríamos un montón de café. Un montón de Tendríamos café. petróleo y café, nos iría muy bien. Veo en la pantalla, no sé si esté bien, la bandera yucateca, que en esa época no existía, o sí. No, esta es una... Esto está algo así que como hizo que- producción, es ok. una imagen que aquí el equipo de producción nos preparó Ya, para porque dar a sí vi la entender. bandera de Yucatán y me llamó la Sí, porque atención. ahí sí vemos a Bolívar, yo entiendo que ¿Es Bolívar? con sus generales. Ok. Y bueno, no, pero nada más para entender la alianza que no fue. Nunca contestamos, nunca se insistieron los contestó. colombianos al buen entendedor pocas palabras y dijeron, bueno, pues los yucatecos no quieren. Sí, no, y además imagínate, ya sabíamos, y fue un momento en el que ya sabíamos de que Hidalgo se había levantado, de que ya había inestabilidad en la ¿Cómo Nueva encuentran España. eso? No entiendo al historiador cómo se encuentra con esas cosas que no ocurrieron, porque además es algo que tú hubieras imaginado que lo guardaron en un cajón y dijeron, ya mándalos a volar a los colombianos. ¿Cómo Pues- lo encontraron? Pues fíjate que al menos en este expediente en particular, o sea, como el gobernador Benito Pérez Valderomar quería dejar constancia de que él fue fidelista, o sea, que él jamás Que haría conste algo... mi lealtad. Exacto, jamás haría algo que de dudar de su lealtad al rey de España en ese momento, pues escribió las cartas, que mientras más cartas mejor, o sea, y le dijo al de Cuba, oye, te va a llegar esta carta, ten cuidado, le dijo al de Nueva España, al de México, mandó a Madrid. Entonces yo creo que eso también ayudó, estaban ahí un poco escondidas, pero ya van apareciendo. Qué maravilla. Y sí, vamos Fue como descubriendo. para dejar constancia que hice bien las cosas. Sí, que yo soy fidelista y ¿Qué que no fue me de metí con él? los rebeldes. ¿Qué fue de él en 1821? No, fíjate, él desde antes, desde 1810, su premio fue precisamente, lo enviaron a Nueva Granada, a Colombia. Lo mandaron a Colombia. Oye, Para ser el virrey, imagínate. qué vergüenza no llegar allá. Digo, usted fue el que Imagínate. no nos contestó, O sea, ¿verdad? desde ahí ya las embajadas ya eran premio. Ya eran premios. Casi, fíjate que sí, ¿eh? Ahí, ese Ahí fue... aprendí. Cualquier cosa con lo que pase hoy en día es historia, Mera señores. casualidad. Eso es Sí, historia. lo enviaron allá a Nueva Granada. De hecho, ok. cuando lo envían no habían empezado todas estas revoluciones. Recuerden que las cartas tardaban en llegar y claro. todo. Cuando lo envían no había empezado. Pero imagínate, él ya desde aquí se está dando cuenta, ya sabe que se va a ir a esa zona y ya sabe lo que está pasando. Yo creo que ahí no estaría muy contento. No es como las embajadas, al contrario. ¿Yucateco? No, él es completamente de España. Ah, Él vino yo de pensé que España. era No era yucateco. Él llegó en 1800 más o menos. Ah, ok. Y para 1810 se fue, pero ya fue de esos que les tocó pues todo el proceso de independencia, luchar contra Bolívar, luchar contra Francisco de Miranda, contra los héroes, digamos, los bolivarianos, los Sí, héroes sí, del sí. sur y todo. Pero ya está ahí la constancia y una vez más Yucatán mostrando su fidelidad a Nueva España y a España. De España. Y bueno, pues no se hizo lo de los colombianos. Oye, Jorge, pues como siempre, muchísimas Lo gracias. lamentamos por el contar. café. Lo lamentamos por el café. Pero bueno, hay que seguir a Jorge, de verdad, Crónicas de Yucatán, así es como lo pone, @Crónicas de Yucatán, y de verdad no se va a arrepentir de todo lo que se aprende. Y estas situaciones son maravillosas que están perdidas ahí, ¿no? En la historia. En los y lo archivos, que no en ha las de cajas. faltar por encontrar, ¿no? Muchísimo. Qué La historia la vamos escribiendo cada día. Sí, qué cosa tan maravillosa. Jorge, muchas gracias. @Crónicos de Yucatán, Jorge Luis Rodríguez Basora. Muchísimas gracias. 8:47. Pausa y volvemos. Vamos.